Nada de esto. Bien, preguntas, dudas que... Eh, yo quería saber acá, cuando se da la ruptura de equilibrio de una reacción, Sí, puede ser solo por tres, digamos, por tres caminos, sería por el cambio de la concentración, sí. el cambio del volumen o presión y variación de temperatura. Sí, en ¿Hay realidad alguna? las concentraciones de los reactivos o productos, ¿sí? Cuando llega el equilibrio permanecen constantes. Entonces, cualquier cambio que se produzca, ya sea que agregues un reactivo o retires un producto, eso modifica el desplazamiento, ¿sí? Hasta volver otra vez a las condiciones de equilibrio, ¿sí? Ese es el principio de Le Chatelier. Cualquier factor que induzca en una reacción química un cambio produce que ese equilibrio se rompa. ¿M? Con lo cual, para volver a las condiciones de equilibrio, obviamente, si vos, por ejemplo, estás sacando un producto, ¿sí? Por ejemplo, a medida que se forma amoníaco, yo lo voy retirando del cilindro donde se produce, ¿sí? A medida que voy agregando nitrógeno e hidrógeno, se produce la reacción, se llega al equilibrio, tengo una determinada cantidad de amoníaco. Bueno, pues si yo lo retiro al amoníaco, entonces el nitrógeno y el hidrógeno van a reaccionar entre sí para formar más amoníaco. O sea, la reacción se dirige hacia los productos, ¿sí? Esa es una. O si yo más reactivos, si agrego más reactivos, obviamente se dirige hacia los productos. La otra es el cambio de presión, pero el cambio de presión no de la presión parcial, porque la presión parcial es el reflejo de la concentración, es lo mismo, ¿sí? Estamos hablando de la presión total. Si yo cambio la presión total, ¿sí? Como de alguna manera la reacción se tiene que modificar, el aumento de presión dirige la reacción a donde menos cantidad de número de moles haya. Y esto es lógico, porque si yo aumento la presión, obviamente tiene que dirigirse hacia un lado porque volumen y número de moles son directamente proporcionales. Entonces, si aumenta la presión, disminuye el volumen. Para disminuir el volumen, tiene que disminuir el número de moles. O sea, se mezcla la ley de Boyle con el principio de Avogadro, en este caso. ¿Tá? Al revés, si yo en vez de aumentar disminuyo la presión, como aumenta el volumen, se va a dirigir a donde más número de moles haya. Entonces, ahí tenés que ver en la ecuación a donde hay más número de moles gaseosos, ¿sí? O soluciones, ¿sí? Que sean soluciones acuosas, porque recuerden que los sólidos, ¿sí? Y los compuestos en estado nativo puro, por ejemplo, qué sé yo, cualquier compuesto sólido que esté carbono, hierro, etcétera, ¿sí? Esos compuestos son de composición constante, entonces no entran dentro de la constante de equilibrio. Por ejemplo, yo tengo carbono más oxígeno que me da dióxido de carbono, en Kc lo único que escribo es la concentración de dióxido de carbono sobre la concentración de oxígeno, nada más. El carbono no entra en Kc. ¿Tá? Entonces hay que ver cuántos números de moles hay en cada lugar. Si el número de moles es igual, por más que vos cambies la presión, no pasa nada. ¿Tá? Y la otra es la temperatura. Entonces, en las reacciones que son exotérmicas, liberan calor hacia el medio, ¿sí? Sí, ¿Cómo se deben de realizar? Y en frío. Porque si yo digo que el calor se desprende, es parte de los productos. La reacción es exotérmica. Se escribe el calor del lado de los productos. Entonces, si yo las hago en frío, estoy retirando un producto, con lo cual favorezco la reacción. Se va a desplazar hacia el lado de los productos. Y en las endotérmicas, como el calor está del lado de los reactivos, porque necesitan calor para poder producirse, entonces se hacen en caliente, no en frío. Todo lo contrario. ¿Está? bien, gracias. No, de nada. Y después, bueno, el agregado de un catalizador no modifica el equilibrio. Modifica la cinética de reacción, pero no el equilibrio. Modifica las Claro. velocidades. Y recuerden también que el equilibrio químico depende de la temperatura. Todas las constantes que están tabuladas a temperatura generalmente estándar, temperatura de laboratorio, que son 25 grados centígrados. Si hay un cambio en la temperatura, generalmente esas constantes tienen que recalcularse para la temperatura dada. Catalizador era que Modifica el no catalizador modifica la modifica la velocidad de temperatura. reacción, claro. Claro.
como que baja el umbral de... Disminuye la energía de activación. Eso. Los catalizadores biológicos, que son las enzimas, justamente participan en la reacción bioquímica o metabólica, y lo que producen es justamente la disminución de la energía de activación para que la reacción se potencie y se produzca a mayor velocidad. Por eso una reacción que normalmente se daría en días, en presencia de una enzima se da en segundos. Esa es la diferencia. Bien, se unieron Héctor y Betiana. No sé si quieren poner cámara, chicos, para que los veamos. Y pregunten de los seminarios que tenían, si tienen alguna duda sobre equilibrio, pH, etcétera. Buenos días, Buen día. profesor. Lo que no me quedó, digamos, al leer la teoría y después hacer el seminario de la unidad 8, la parte donde me daba una serie de, digamos, de un listado que yo tenía que identificar si es base o si es ácido, ¿no? Y me hablaba, no sé, de limón, tomate, vodka. No comprendo, digamos, hay cosas que claramente son fáciles, todos los cítricos van a tender a ser ácidos, pero no sé cómo, de dónde puedo sacar esa información. No, eso es bibliografía en internet, podés buscar, pero por ejemplo, hay sustancias que uno ya sabe que son ácidas. Por ejemplo, como decís vos, Sí, los cítricos, la aspirina, el café, el tomate. ¿Sí? Sí, hay ciertas sustancias que ya tienen carácter ácido de por sí. Después, bueno, los ácidos que se utilizan en el laboratorio, clorhídrico, nítrico, sulfúrico, ¿sí? Ácidos débiles como el acético, el ácido carbónico, ¿sí? Son ácidos. Y después hay sustancias que son alcalinas o básicas, ¿sí? Normalmente todos los detergentes, los jabones que se utilizan como jabón en pan, que se sacan de la grasa animal, son alcalinos. Hay sustancias como alimentos, como las almendras, ¿sí? En realidad nosotros tenemos una dieta, toda Latinoamérica tiene una dieta generalmente ácida, más, más que alcalina, ¿sí? Pero no, eso es búsqueda bibliográfica. No te ok. puedes dar cuenta, no, salvo Había que que veas buscar por internet. salvo que veas la fórmula, por ejemplo. ¿Sí? Que vos Claro, digas, bueno, esta como es la fórmula de ácido acético y sabés que tiene hidrógeno que lo puede desprender y bueno, es un ácido. Pero fíjate que el bicarbonato, que es hidrógeno, carbono, oxígeno 3 con una carga negativa que desprendió un hidrógeno, es alcalino. Porque claro, justamente es una base de para nivelar el prostelones. pH. Claro, Gracias. no, Profesor, le hago una consultita. sí, Me quedó una duda para sacar la constante de equilibrio sí, en una reacción. sí. A mí me da como exponentes, para que tengan en cuenta, eso es lo que no logro entenderlo. A ver, para. O sea, me da una reacción Sí, y tengo que hacer un producto, sería una división. no, para. Es lo que estuve viendo en el video y no me quedó claro. ¿Se ve el paint de fondo? Sí. Bien. Supongamos tenemos una reacción como esta. No veo Nitrógeno nada. más hidrógeno que da amoníaco. ¿Sí? Primero que tengo que hacer es balancearla. Entonces tengo un 2 acá y un 3 acá. Lo más fácil es poner un 2 acá y colocar un 3 acá. Y ahí ya quedó balanceada. Dos nitrógenos, 3 por 2, 6 hidrógenos, 6 hidrógenos. ¿Sí? Bueno, ahora tengo que escribir Kc. Kc, o sea, la constante de, digamos, de equilibrio, ¿sí? Para esto, que en realidad sería una constante básica, porque es una base, pero bueno, eso es la parte de equilibrio iónico. Pero Kc en realidad sería la concentración de amoníaco
¿sí? Que como tiene un exponente 2 acá, ¿sí? El 2 yo no lo puedo poner acá como subíndice, superíndice, chicos, porque no me deja el paint, pero es al cuadrado, ¿sí? Dividido la concentración de nitrógeno, que está elevado a la 1, ¿sí? Por la concentración de hidrógeno elevada al cubo. Corrijo la H. Ajá, ahí está. ¿Sí? ¿Está? Entonces, en el caso de que se les den las concentraciones en el equilibrio, es decir, supongamos que uno pone a hacer esta reacción y en el equilibrio encuentra que hay 2 moles de nitrógeno, hay 3 moles de hidrógeno gaseoso y se me formaron 8 moles de amoníaco. ¿Está? Entonces, lo que se reemplaza, siempre que esté en el equilibrio, ya formado, lo que se reemplaza es estas concentraciones, me tienen que dar el volumen. Vamos a suponer que el volumen del recipiente es de 1 litro. ¿Sí? Si el volumen es de 1 litro, 2 moles dividido 1 es 2 molar. Acá siempre van concentraciones. Entonces, Kc, en este caso, va a ser igual a la concentración de amoníaco, voy a copiar todo esto así, después reemplazo por los números. Entonces, la concentración de amoníaco, que es 8 molar, porque 8 dividido 1 es 8. 8 molar, ¿sí? Acá siempre va en moles por litro. La concentración de nitrógeno es 2 molar. Y la concentración de hidrógeno es 3 molar. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tengo que hacer son los cálculos ahora. 8 elevado al cuadrado dividido 3 elevado al cuadrado por 2. 3 elevado al cuadrado es 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, ¿no? 27 por 2. Y 8 al cuadrado, 64 dividido eso. Eso me da Kc. Hagan las cuentas. Uno coma 18, 1,19. Y acá hay que ver las unidades. Porque acá tengo molar por molar al cubo. Sería molar a la cuarta. Y esto es molar al cuadrado. O sea que me queda molar a la menos 2. Recuerden que Kc tiene unidades. Ojo. ¿Sí? Así se calcula Kc. Y si fuera en vez de concentración, fueran presiones, calcularía Kp. Igual a través de Kc puedo calcular Kp. Kp es igual a Kc por R por T elevado a la delta N, donde delta N es la diferencia del número de moles. Productos menos reactivos, siempre. ¿Se entendió? Sí, sí. Unidad 7, creo.
En la unidad 7 Sí, había un video, creo que era que hablaba sobre determinar el pH sí. de una disolución de 0,2 moles de a ver, sí estaba en el video. Yo me guié bastante de ahí porque como no tuvimos seminario, o sea, ejercitación, me guié por lo que vi ahí. Pero no sé si tuvimos en la otra evaluación algo de eso. Sí, recuerden que este parcial es más teórico, no es tan práctico. Si no tienen ejercicios en el seminario, no. Igual el pH, No. si es un ácido fuerte, se calcula a través, no sé qué ácido hablarás, que puse en el video, pero si me decís la fórmula, aunque sea, porque hay que ver si es fuerte o es débil, cambia. 0,2 moles de NH3. Hidrógeno, nitrógeno, oxígeno 3 será, nítrico, ¿sí? 0,2 moles, ¿en cuánto? Por lo mismo 0,2 moles que 0,2 molar. ¿En qué volumen? Dice 25 grados centígrados igual a 1,8 por 10 a la menos No, 5. no, eso es otra cosa. 1,8 por 10 menos 5 es un ácido débil. No, hay cosas que no coinciden acá. A ver, vamos a suponer que fuera un ácido fuerte ¿sí? Porque para ustedes ácidos débiles no. Y esto está en un volumen de 10 litros, ¿sí? Entonces, lo que toca hacer es calcular primero la concentración. Entonces, la molaridad va a ser igual a 0,2 moles dividido el volumen expresado en litros, 10 litros, ¿sí? 0,2 dividido 10 me da 0,02 molar, ¿sí? Entonces, el pH va a ser igual a menos el logaritmo de la concentración molar de hidrógenos. Como el ácido nítrico es un ácido fuerte, ¿sí? El ácido nítrico en solución acuosa se hidroliza en un protón más el anión que es el nitrato. ¿Sí? Si esto es 0,2 molar, se me forman 0,2 moles de protones y 0,2 moles de nitrato, porque se disocia, ¿sí? No es que si es 0,2 me queda 0,1 y 0,1, no. Si es 0,2 se me forman 0,2 moles por litro de protones y 0,2 moles por litro de nitrato. O sea que es el menos el logaritmo es 0,02. O sea que el pH es igual a 1,7. Y recuerden que el pH no tiene unidades, carece de unidades. ¿Sí? Como pH es un pH ácido, y es lógico, porque es un ácido. Okay. Si fuera una base, por ejemplo, supongamos que tengo hidróxido de sodio, ¿sí? De la misma concentración, vamos a ponerle que 0,02 molar, ¿sí? Calculo pOH, no pH. pOH es menos el logaritmo de la concentración de hidroxilos. ¿Por qué? Porque el hidróxido de sodio se disocia en el catión espectador, que es el sodio, más el hidroxilo que le da el carácter alcalino o básico, ¿sí? a la solución. Menos el logaritmo de 0,02, obviamente es 1,7, ¿sí? Pero este es el pOH. Entonces, el pH tiene que ser igual a pK sub A, que es 14, menos pH. Entonces, si hago 14 menos, no sé para qué hago cuenta, 1,7 es 12,3, ¿no? Y está bien, es alcalino. ¿Estamos? Igual creo que no tienen en el seminario ejercicios de esto, si no me equivoco. Es más teoría que otra cosa. ¿En el trabajo práctico entra lo de laboratorio? Sí. 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 Sí, porque es parte de lo que nos piden para
que tengan regularizada la cursada. Sí. A ver. Profesor, buenas tardes, buenos días. Un día. En una de las consultas, en una de las preguntas del cuestionario, había una que decía, que dice, las reacciones químicas ocurren a distintas velocidades. Para determinar la velocidad de una reacción química se modifican las concentraciones de los reactivos y en forma experimental se determina la concentración de él o de los productos en función del tiempo. Para lograr alcanzar el estado estacionario se debe vencer una cantidad de energía denominada. Y había 5. Energía de experimentación, energía de reacción, energía de contratación, energía de activación y energía de ambientación. Sí. Eso es energía de activación. En una reacción, a ver si encuentro un... acá. A ver si puedo compartir acá. ¿Ahí se ve? ¿De fondo? Sí. ¿Sí? Bien. Cuando uno tiene una reacción, esta reacción es exotérmica, ligeramente exotérmica, no está muy desplazada, ¿sí? Para que la reacción ocurra, los reactivos se tienen que, de alguna manera, encontrar entre sí en tiempo y espacio, y hay enlaces que se van a romper y enlaces nuevos que se van a unir. Por ejemplo, en el caso del nitrógeno e hidrógeno, la molécula de nitrógeno es diatómica, la molécula de hidrógeno es diatómica, son átomos unidos entre sí. Esos enlaces tienen que romperse y ahora reordenarse para formar la molécula de amoníaco que tiene un átomo de nitrógeno y 3 de hidrógeno, totalmente distinta. Para que esto ocurra, hay que vencer una cierta cantidad de energía que es como subir esta cuesta. Con lo cual, para subir esta cuesta, acá tenés energía, se necesita una cantidad de energía mínima necesaria para que la reacción llegue hasta acá. Una vez que llegó hasta acá, es como levantar una piedra en una pendiente, ¿sí? Cuando llegó hasta arriba y la suelto, obviamente vuelve a caer por su propio peso, por la gravedad. Y en la reacción química, una vez que llegó hasta acá, la reacción ocurre espontáneamente, liberando ahora los productos de reacción, ¿sí? Esta energía, que es la energía de activación, es la mínima energía necesaria para que el estado estacionario se pueda dar. Con lo cual ahí se rompen enlaces, se unen enlaces nuevos y ahora se forman los productos. En la cinética química, si yo agrego un catalizador, lo que disminuye es la energía de activación. Obviamente, si disminuyo la energía de activación, aumento la velocidad. ¿Por qué? Porque supongamos que esto ocurre en el tiempo y yo necesito medio segundo para llegar hasta acá y supongamos otro medio segundo para llegar hasta acá. O sea, 1 segundo. Obviamente, si yo disminuyo la energía de activación, en vez de medio segundo, ahora tendré 1/4 de segundo. Con lo cual, si esta reacción ocurría por segundo, esta reacción ocurre cada medio segundo. ¿Se entiende? Por eso logro disminuir la energía de activación. ¿Está? Y la energía para subir la cuesta, como dijo usted, es la energía Es de energía de reacción. activación. Energía de activación. De activación. De activación. Porque en el práctico figuraban las dos, energía de reacción. Y la energía de reacción es energía total. Es energía total. Puesta en juego. Bien. Puesta en juego. ¿Está? Porque esta reacción, por ejemplo, fíjate que tiene una energía de activación hasta acá arriba. ¿Sí? Acá ya se activó. Pero totalmente gasta todo esto. Parte lo gastó y parte lo recuperó. Como esta reacción, de alguna manera, vos tenés que entre la base y
justamente donde se forman los productos tenés una diferencia, esta reacción es claramente exotérmica. Los reactivos tenían más energía que los productos. Por eso se desprende una cantidad de energía considerable. ¿Está? Esa es la energía de reacción. Profesor, una consulta. Sí. El tema del ahorcado. Sí. Ese no lo pude hacer. ¿Por qué? No se me habilita en la plataforma, ¿puede ser? Ahora tiene que estar habilitado si yo lo habilité para el fin de semana. Sí, pero lo encontré por otro lado, porque no Está aparecía. está en la pestaña 7. A ver, para. Sí, no me aparecía. Después lo encontré, después Sí, yo lo pude hacer, pero figuraba como en los mensajes que llegaban ahorcado. Claro. A ver. Así No, que bueno. no quiero entrar. Ah, no, en la unidad 7. A mí me aparece En la como el 7 está. gráfico y... En la 7 está. Sí, pero Igual era por un eso, ¿no? repaso, no es que no cambia nada, pero era un repaso para que tuvieran el fin de semana. A mí ya le digo, me figura digamos, el dibujito y nada más. No me da ningún enlace o ninguna opción como para poder entrar a hacerlo. A ver, prueba ahora. A ver, que actualizo la página. Refresca la página, a ver ahora si te deja. Ahora sí. Ahí está. Ahí está, Sí. ahora sí. Ahí está. Porque recién había entrado para fijarme eso y No. Varias veces pasa que, no sé por qué. Ahí está. Cuando uno Ahora le sí. cambia la fecha y después se oculta el mensaje, Ah, ahí está. perfecto, bueno, Igual sí, creo que tienen espérate. hasta mañana para hacerlo, me parece, no me equivoco. 22 de agosto, hoy es 21. Sí, hasta mañana a las 12 de la noche tienen tiempo. No, prueben de hacerlo. Daniela, que te uniste recién, consultas, no te vemos la... Tenés la cámara y el micrófono muteado. El concepto de ácido y base de... Ay, no me sale el nombre. Lowry. Brosted Lowry. Sí, hay que tenerlo bien claro, ¿verdad? En realidad los conceptos de Brosted Lowry y de Arrhenius, que uno podría pensar que son muy disímiles, ¿sí? Son muy parecidos, ¿sí? Lo que pasa que el concepto de Arrhenius se queda limitado en las bases que son débiles, ¿sí? Como el amoníaco, por ejemplo. ¿tá? Entonces, por eso Brosted-Lowry dice que un ácido es toda sustancia capaz de ceder protones o hidrógenos ácidos en solución acuosa, y una base es toda sustancia capaz de captarlos. ¿sí? Esa es la diferencia entre ambos conceptos. Porque Arrhenius dice que una base es una sustancia capaz de generar hidroxilos en solución acuosa. ¿sí? Que el amoníaco sí los hace, porque si yo pongo amoníaco en agua se liberan hidroxilos. ¿tá? Pero el concepto cambia en la cuestión de que tiene que haber un par electrónico solitario, el agua lo tiene, el amoníaco lo tiene. Entonces, de esa forma, uno puede constatar que hay sustancias que uno no podría pensar que son bases, y sí son bases. En eso cambia.
parte no tengo No, más porque consultas. No sé, alguno de los chicos. básicamente es bastante teoría, me parece, Es estas mucha dos teoría, unidades. es teoría. El último parcial es teórico, ¿sí? Por eso que en los seminarios no hay ejercicios. Más de equilibrio. Se podrían hacer ejercicios como el de recién, de equilibrio químico, pero la idea es que Claro. entiendan bien el desplazamiento y cómo son las condiciones de reacción. Y Y reforzamos con los videos que puso, sí, en la unidad 7 creo que estaba. Sí, esos videos fueron agregados este año porque yo los doy en otras asignaturas y se complementan con esta. Bueno, químicas son todas químicas. Sí. Sí, vamos a tener un tiempo de 2 horas para Como siempre, resolverlo. sí, los TP son Ok. iguales que siempre, exactamente igual, no cambian. Bueno. El formato no Le hago cambia. Sí. Claro. No, le hago una consulta un poco más a futurología pensando que vamos a regularizar todos la materia, aprovechando que lo tengo aquí. Figuran siempre el final de esta asignatura como online oral. No, en realidad es un escrito, que son problemas, ejercicios, similares a los que tienen en las guías, y después del escrito, dependiendo cómo funcione el escrito, después se les pueden hacer preguntas orales. O sea, si está muy en el borderline de aprobar el escrito, se les puede ayudar con alguna pregunta online, ¿está? Supervisado, obviamente, como son todos los exámenes de distancia, ¿sí? Está la gente de los centros tutoriales, están ustedes, estamos nosotros los docentes, se arma un cuestionario como los que tienen ahora, se les ponen ejercicios tipo, que serán 5 o 6 ejercicios, y bueno, después dependiendo del puntaje final, después de ahí se arrima o no la nota a una nota de aprobación, o dependiendo, si ya tienen más del 60% y no tienen errores muy groseros en alguno de los puntos, ¿sí? Directamente se les da la nota final y ya está. En lo de... Se calla. Sí. Internet. Si se iba a preguntar algo. Sí, justo parecía. Sí. Daniela, que estás ahí, ¿no tenés ninguna consulta? Igual esto después lo subo, sí. Lo tengo que subir a YouTube ahora y después de ahí les paso el link. Buenísimo. ¿Sí? Por cualquier cosa que haya quedado en el tintero. No, me parece que se fue para... No sé si quiere volver a entrar. Sí, ¿querés hacer alguna pregunta? ¿Que se te colgó? no, era más que el tema de cuando tenemos que colocar decimales, esas cosas, para el examen, Fíjense igual siempre en la aclaran. consigna, sí. Fíjense siempre en la consigna. Sí. Porque además el sistema tiene una forma de poder ajustar los decimales. Si usted, por ejemplo, si muestra la respuesta sea 63,5, uno le puede poner un 0,8, 0,9 de rango en mayor o menor para que acepte el resultado. Igual nosotros los exámenes los miramos después. No pasa nada. Listo. Sí. Bueno. Salvo que sea una respuesta muy grosera, que sé yo, que uno se tiene que dar 148 y pongan 12, por ejemplo. Bueno, ahí uno sospecha que sí hicieron algo mal. Pero bueno. Pero errores así de decimales, no son errores. ¿Sí? Porque depende de la masa molar, cuánto calculen. No pasa nada con eso. O el error que arrastren en decimales a medida que van haciendo operaciones matemáticas. Es lógico eso. Bueno, si no tiene más nada, después le subo el video. Bueno, profesor. Nos vemos. Suerte. Muchas gracias. No, de nada. Hasta luego. Hasta luego.